Hay noches en las que el silencio grita más fuerte que cualquier voz, y hay cansancios que no se curan durmiendo. Existen momentos donde todo sigue funcionando afuera, mientras adentro algo se va apagando lentamente, sin hacer ruido, sin permiso para detenerse. Este es uno de esos relatos. Cuando alguien lleva años construyendo una fortaleza de disciplina y constancia, el mundo asume que esa fortaleza es eterna. Asume que quien baila con energía en un escenario nunca conoce el peso de las rodillas que se doblan cuando las luces se apagan. Asume que quien compone canciones sobre el desamor ya procesó todo lo que duele. Pero la verdad rara vez es tan sencilla. Ella había aprendido desde muy joven a transformar el dolor en melodía, la rabia en ritmo, la tristeza en letra. Esa había sido siempre su forma de sobrevivir. Cada vez que algo la rompía, escribía. Cada vez que perdía, creaba. Fue así durante años, durante décadas incluso, hasta que llegó un momento en el que ya no quedaba espacio donde poner todo lo que llevaba dentro. Ya no había canción suficientemente grande para contener tanto peso. El quiebre no llegó de golpe. Nunca lo hace. Llegó como llegan las grietas en una pared, casi imperceptibles al principio. Líneas delgadas que uno puede ignorar durante semanas, durante meses, hasta que un día algo tan simple como apoyar la mano en el lugar equivocado hace que todo se desmorone. Para ella, ese momento llegó en la intimidad de una madrugada común. No hubo testigos, no hubo cámaras. Fue solo ella, frente a un espejo que reflejaba a alguien que ya no reconocía del todo. Una mujer agotada tratando de sostener demasiadas cosas a la vez. La responsabilidad de ser madre en medio del caos, la exigencia de ser profesional cuando el corazón está roto, la obligación de mostrarse entera cuando por dentro todo se está cayendo a pedazos. Había pasado meses funcionando en automático. Levantarse, sonreír, trabajar, cuidar, resolver, responder, seguir adelante porque no había otra opción, porque el mundo no se detiene cuando uno se rompe, porque hay contratos que cumplir, personas que dependen de ti, expectativas que no puedes defraudar. Así que seguía, un pie delante del otro, aunque cada paso doliera más que el anterior. Lo que nadie veía era el temblor de las manos antes de salir al escenario. Lo que nadie notaba era el nudo en la garganta que tenía que tragarse cada mañana. Lo que nadie preguntaba era cuánto tiempo más podía sostener ese ritmo sin quebrarse por completo. Porque cuando alguien siempre ha sido fuerte, se asume que la fuerza es infinita. Y esa suposición se convierte en una prisión. El desgaste fue acumulándose en capas. Primero fue el corazón roto de una manera que no imaginó posible. Luego vinieron los cambios que tuvo que enfrentar sin haber pedido ninguno de ellos. Después llegaron las decisiones difíciles, las que tomas cuando ya no hay opción correcta, solo la menos dolorosa. Y en medio de todo eso, seguía siendo madre, seguía siendo artista, seguía siendo la persona a la que todos miraban esperando que tuviera respuestas. Había momentos en los que sentía que estaba sosteniendo un castillo de naipes en medio de un vendaval. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Así que se mantenía quieta, conteniendo la respiración, tratando de no temblar, rezando para que nadie notara lo frágil que se había vuelto todo. Si este relato te hizo sentir acompañado, suscríbete para seguir escuchando historias contadas con verdad. Lo más difícil no era el dolor en sí mismo. Lo más difícil era no poder mostrarlo. Tener que pintarse la sonrisa, tener que responder con gracia a preguntas que tocaban justo donde más dolía, tener que fingir que todo estaba bajo control cuando la realidad era que apenas podía respirar sin que le temblara el pecho. Hubo noches en las que se quedaba despierta mirando el techo, sintiendo como el agotamiento la hundía más y más profundo en el colchón, pero sin poder descansar de verdad, porque incluso en el silencio de la madrugada la mente no dejaba de dar vueltas. Los pensamientos se atropellaban unos a otros. Las preocupaciones se multiplicaban. Los miedos susurraban escenarios cada vez más oscuros. ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si me rompo delante de todos? ¿Y si todo lo que construí se desmorona? ¿Y si no soy tan fuerte como todos creen? ¿Y si esta vez no encuentro la salida? Esas preguntas llegaban siempre en la oscuridad, cuando no había distracciones, cuando no había máscaras que ponerse. Y en esos momentos el miedo era tan real que dolía físicamente. Un peso en el pecho que no la dejaba respirar hondo. Una tensión en los hombros que nunca se iba del todo. Un cansancio tan profundo que ni siquiera el sueño podía aliviarlo. Siguió adelante porque no sabía hacer otra cosa. Porque parar significaba aceptar que había llegado a un límite. Nunca se había permitido tener límites. Parar significaba decepcionar, fallar, mostrarse vulnerable. Y la vulnerabilidad, le habían enseñado desde niña, era peligrosa. Así que siguió fingiendo que podía con todo,
aunque por dentro se estuviera desmoronando. El momento llegó en una madrugada como cualquier otra. No hubo un detonante específico. No fue una noticia nueva ni un evento dramático. Fue simplemente el peso acumulado de demasiados días sosteniéndolo todo, de demasiadas noches sin descanso verdadero, de demasiadas pérdidas sin tiempo para procesarlas. Estaba sola, y en esa soledad, sin testigos, sin juicios, sin expectativas, algo dentro de ella finalmente cedió. No fue un colapso espectacular, fue un susurro, una rendición silenciosa, un reconocimiento íntimo y aterrador. No puedo más. Esas 3 palabras que había evitado durante tanto tiempo, esas 3 palabras que sentía como una derrota, esas 3 palabras que finalmente tuvo que dejar salir porque ya no había fuerza para contenerlas. No puedo más. Y en ese instante, sentada en el suelo de su propia casa, en la oscuridad de una madrugada sin nombre, tocó fondo. No el fondo romántico de las canciones, no el fondo cinematográfico de las películas, el fondo real. Ese lugar donde ya no quedan fuerzas para pretender, donde la máscara se cae porque ya no hay energía para sostenerla, donde la única verdad que queda es el agotamiento puro y crudo. Lloró de una manera que no había llorado en años, sin contenerse, sin preocuparse por el maquillaje que pudiera correrse o los ojos hinchados del día siguiente. Lloró el cansancio acumulado, lloró las pérdidas no procesadas, lloró la soledad que había estado cargando en silencio. Lloró por todo lo que tuvo que sostener sola. Lloró porque finalmente se dio permiso de hacerlo. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. En ese momento no había respuestas, no había plan, no había estrategia de superación. Solo había una mujer rota reconociendo que estaba rota. Y aunque suene paradójico, ese fue el primer paso real hacia algo parecido a la sanación, porque solo cuando aceptas que llegaste a un límite puedes empezar a reconstruir desde un lugar honesto. Los días siguientes fueron difíciles de una manera diferente. No era el agotamiento frenético de antes, sino un cansancio más profundo, más silencioso. El cansancio de quien finalmente se detuvo y ahora tiene que aprender a levantarse de otra manera. Ya no desde la fuerza pura, sino desde algo más real, más humano, más sostenible. Tuvo que aprender a pedir ayuda, algo que nunca se había permitido hacer porque siempre había sido ella quien resolvía, quien sostenía, quien guiaba. Tuvo que aceptar que no podía con todo y que eso no la hacía débil. Tuvo que entender que tocar fondo no era el final de la historia, sino a veces el único camino hacia una versión más verdadera de sí misma. Hubo personas que la sostuvieron cuando no podía sostenerse sola. Hubo momentos de gracia en medio del dolor. Hubo días en los que lo único que podía hacer era respirar, y tuvo que aprender que a veces respirar es suficiente, que no siempre hay que estar creando, produciendo, avanzando, que a veces la tarea más importante es simplemente existir sin quebrarse. La reconstrucción fue lenta. No hubo un momento de epifanía donde todo se resolvió. No hubo un día específico donde despertó y ya estaba bien. Fue un proceso gradual de volver a conectar con pedazos de sí misma que había abandonado en el camino, de recordar quién era antes de convertirse en lo que todos necesitaban que fuera, de encontrar una forma de ser fuerte que no requiriera negarse el derecho a ser frágil. Aprendió que el dolor no procesado no desaparece, solo se acumula, que las emociones que no se permiten sentir terminan saliendo de formas más destructivas, que sostenerlo todo tiene un precio, y ese precio eventualmente se cobra. Aprendió que está bien no estar bien, que la vulnerabilidad no es debilidad sino honestidad, que mostrar las grietas no te hace menos, te hace real. Hubo momentos en los que tuvo que cancelar compromisos porque simplemente no podía cumplirlos. Momentos en los que tuvo que decir que no, aunque la decepción de otros pesara. Momentos en los que tuvo que priorizar su propia salud emocional por encima de las expectativas externas. Y cada una de esas decisiones fue un acto de valentía, aunque no lo pareciera. Lentamente, muy lentamente, empezó a encontrar un nuevo equilibrio. No el equilibrio perfecto de las revistas o las redes sociales, un equilibrio real, tambaleante, imperfecto. El equilibrio de quien sabe que puede volver a caer, pero también sabe que puede volver a levantarse. El equilibrio de quien aceptó que la fuerza no está en nunca quebrarse, sino en poder recomponerse después. La música volvió, pero de otra manera. Ya no como escape, sino como acompañamiento. Ya no como obligación, sino como elección. Las canciones que escribió después de ese momento más oscuro tenían una honestidad diferente. Hablaban de cosas que antes no se atrevía a nombrar. Tocaban lugares que antes mantenía cerrados. Y resonaban de una forma distinta porque venían de un lugar más profundo, más verdadero.
Lo que nadie le había dicho era que tocar fondo podía ser también un regalo. No en el momento, claro. En el momento es solo dolor. Pero después, mirando hacia atrás, podía ver que ese quiebre la obligó a detenerse, que esa rendición la forzó a soltar cargas que nunca debió sostener sola, que ese momento oscuro la llevó a buscar una luz diferente, más genuina, más propia. Todavía hay días difíciles, días en los que el peso regresa, días en los que la tristeza se instala sin pedir permiso, pero ahora sabe reconocerlos. Sabe que no tiene que fingir que todo está bien cuando no lo está. Sabe que puede parar, puede respirar, puede pedir ayuda. Sabe que tocar fondo una vez no significa que vaya a pasarse la vida ahí. Lo que aprendió en ese momento más oscuro la transformó de maneras que nunca imaginó. La hizo más compasiva con sus propias limitaciones, la hizo más honesta con sus propias necesidades. La hizo más real, menos perfecta, más humana. Y aunque el precio de ese aprendizaje fue altísimo, no lo cambiaría, porque ese quiebre la llevó a reconstruirse de una forma que ningún éxito externo hubiera logrado. Hoy entiende que el agotamiento no es debilidad, que el no puedo más no es rendición sino reconocimiento, que permitirse sentir el cansancio es el primer paso para poder descansar de verdad, que mostrarse rota no aleja a las personas correctas, las acerca, que la vulnerabilidad, esa cosa que tanto temía, resultó ser el puente más honesto hacia la conexión real. Su historia no es única, es la historia de cualquiera que alguna vez cargó de demasiado tiempo. Es la historia de quien sostuvo a otros mientras se desmoronaba por dentro. Es la historia de quien fingió estar bien porque el mundo no le dio permiso para estar mal. Es la historia de millones de personas que llegaron a su propio "no puedo más" en la soledad de sus propias madrugadas. Y quizás eso es lo más importante de este relato, que detrás de la figura pública, del éxito, de la fama, hay una mujer que conoció el mismo agotamiento que cualquier otra persona, que tocó el mismo fondo que miles tocan en silencio, que sintió el mismo miedo de no poder levantarse, y que encontró la forma de hacerlo, no porque fuera especial, sino porque era humana. Comparte este mensaje si alguna vez sentiste que tocaste fondo, y seguiste adelante. El momento más oscuro no la destruyó, la desnudó, le quitó las máscaras, le mostró sus límites, le enseñó que la fuerza verdadera no está en nunca caer, sino en permitirse hacerlo, en reconocerlo, en pedir la mano que ayuda a levantarse. Le enseñó que está bien no poder con todo, que está bien decir que no, que está bien parar cuando el cuerpo y el alma lo piden a gritos. Hay algo profundamente liberador en aceptar que somos frágiles, que podemos rompernos, que tenemos límites, porque solo desde esa aceptación podemos empezar a cuidarnos de verdad. Solo desde ese reconocimiento podemos construir una vida que no requiera autodestrucción para sostenerse. Solo desde esa honestidad podemos encontrar una forma de fuerza que no nos mate en el proceso. Ella sigue adelante, no porque haya superado todo, no porque ya no duela, sino porque aprendió que seguir adelante no significa fingir que todo está bien. Significa reconocer lo que duele, sentirlo, procesarlo, y aún así elegir otro día. Significa honrar el cansancio sin quedarse atrapado en él. Significa aceptar que la vida incluye momentos oscuros y que esos momentos no definen la totalidad de quién eres. El camino desde ese fondo hasta hoy no fue lineal. Tuvo retrocesos, tuvo días en los que pensó que volvía a caer. Tuvo momentos en los que dudó de poder sostener lo que estaba reconstruyendo. Pero cada paso, por pequeño que fuera, la alejaba un poco más de ese lugar donde sintió que no podía más. Cada decisión de cuidarse, de priorizarse, de ser honesta con sus límites, era un acto de reconstrucción. Y aunque el mundo seguía girando a su alrededor con sus demandas y expectativas, ella aprendió a crear espacios donde pudiera simplemente ser. Espacios sin máscaras, espacios sin exigencias, espacios donde el cansancio pudiera existir sin vergüenza y la tristeza pudiera pasar sin tener que fingir que no estaba ahí. Espacios donde ella pudiera ser completamente humana, con todo lo que eso implica. Lo que vivió en ese momento más oscuro no fue el final de su historia. Fue quizás el capítulo más importante, el que la obligó a mirarse sin filtros, el que la forzó a soltar lo que no podía seguir cargando, el que le mostró que rendirse ante el agotamiento no es debilidad sino supervivencia, el que le enseñó que a veces hay que tocar fondo para entender que merecemos levantarnos de otra manera. Hoy, cuando alguien la mira y ve fuerza, ella sabe que esa fuerza incluye las cicatrices de haberse roto. Cuando alguien la ve sonreír, ella sabe que esa sonrisa conoció la profundidad de la tristeza. Cuando alguien la ve brillar, ella sabe que esa luz pasó por una oscuridad que casi la apaga. Y hay algo hermoso en esa conciencia, algo real,
algo profundamente humano. Su mensaje, aunque nunca lo diga explícitamente, es claro. Si llegaste a tu límite, si sentiste que no podías más, si tocaste fondo en la soledad de tu propia madrugada, no estás solo. No eres débil, no fallaste. Simplemente eres humano. Y ser humano significa tener un punto de quiebre. La valentía no está en nunca llegar ahí. La valentía está en reconocerlo cuando llegues, en permitirte sentirlo y en buscar la forma de reconstruirte desde un lugar más honesto, más compasivo, más real. Porque al final, todos llevamos nuestros propios pesos. Todos fingimos estar bien cuando no lo estamos. Todos llegamos a nuestro propio no puedo más de formas diferentes. Y todos merecemos el permiso de reconocer ese agotamiento sin que se convierta en nuestra identidad completa. Merecemos la posibilidad de tocar fondo y saber que desde ahí también se puede construir algo nuevo, algo más verdadero, algo más nuestro. El momento más oscuro de su vida no la definió, la transformó. Y esa transformación, aunque dolorosa, la llevó a un lugar donde finalmente pudo ser quien siempre fue bajo todas las expectativas. Una mujer real, con grietas, con límites, con un corazón que se rompió y se está recomponiendo, con una fuerza que ya no necesita probarse ante nadie, con una historia que, como todas las historias humanas verdaderas, incluye capítulos de luz y capítulos de oscuridad, y encuentra su belleza en la honestidad de ambos.